Así es, efectivamente. Pues bueno, ya dicho todo esto, pues vamos a darle el paso ahora sí a hablar de los temas actuales, de lo que está ocurriendo y como es uno de los temas muy relevantes y actualmente es el caso de la reforma electoral, el plan B que está en el Senado y dicen que pues, prácticamente ya en el Senado pues va a quedarse así como está, simplemente van a cambiar un poco esa cláusula que se decía del apoyo a los partidos políticos minoritarios, acuérdense ustedes, cuando forman coalición y un partido político no alcanza el número determinado de votos en la elección, pues el partido mayoritario le iría a pasar en un momento determinado los votos al minoritario para que no perdiera, en su caso, el registro como partido político en su momento nacional. Pero en fin, eso dicen que se va a discutir nada más y lo demás, pues ya no hay manera de hacerle cambios, ni mucho menos. Y esa característica va en torno, y decía también el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el día de ayer hablaba justamente de si se da esa reforma electoral en torno a la estructura del Instituto Nacional Electoral, va a haber una pérdida de 6,000 personas que trabajan allí en el Instituto Nacional Electoral. Hablaba que alrededor son 17,000 personas las que trabajan en el INE, y si esta reforma se da, pues 6,000 personas pierden su trabajo. Entonces, pues bueno, ese es un primer aspecto. ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Pues mira, yo creo que José este, Luis. este tema del plan B, Bernardino, compañeros, es un tema muy difícil para México, porque independientemente de que se vaya a discutir esta cláusula de vida eterna, que sí, pues nulificaba efectivamente que quien no sacara el 3% no podía sobrevivir con su registro. Hay que recordar que que las leyes que se están discutiendo no son leyes orgánicas. Y al no ser una ley orgánica, no es materia de este tipo de legislación el entrar en el detalle de la composición de una paraestatal como lo es el Instituto Nacional Electoral. De, de, y es por ello que yo creo que una vez que se legisle, y como fue la posición política del Poder Ejecutivo de no cambiar ninguna coma, excepto lo que ya el señor presidente de la República ha dicho que sí se puede cambiar, pues necesariamente, y como ya se ha dicho en muchísimos foros, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que se aprueben. En este momento, lo que evidentemente parecería, y me recuerda mucho del juego de fútbol americano de ayer, es de jugar con los tiempos, eh, en el sentido de que todo indica que parte de la intención es no darle tiempo a la Corte para que pueda dirimir y discutir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas aprobadas. Esto es, aun cuando el Senado apruebe, vamos a decir que en los próximos días la reforma, faltará ver cuál es la fecha que finalmente se promulgue para que una vez promulgada pueda tener materia bueno, los quejosos para presentar sus quejas ante la Corte, y luego los propios tiempos de la Corte, puesto que todo esto tiene que estar discutido antes del 1 de junio, que es el momento en el que ya no podrá haber cambios a la legislación electoral por disposición constitucional, Bernardino. Efectivamente, así es, Luzman. Oye, pues sí es todo un tema esto de la cláusula de vida eterna. Yo creo que al momento de que se planteó el plan B había dos temas muy importantes. Una, pues los despidos que tendrían todos estos organismos estatales para la operación de las elecciones, que sin duda es un tema muy importante, toda la gente que se quedaría sin trabajo y que además tiene toda una carrera en el tema de pues garantizar la operación y la democracia de las elecciones en nuestro país, que pues esa pareciera que ya no tendría ningún cambio y que sí se harían los despidos de todos estos institutos. Pero en el tema de la vida eterna de los partidos, pues en los temas locales sí hay mucho impacto, porque en estados como Zacatecas, que no somos tan grandes,
hay muchos partidos o muchas familias que se dedican a gestionar o armar partidos rumbo a las elecciones para que les den algo de presupuesto, gastan poco en las elecciones y al final se terminan quedando con el dinero por darles un poco de apoyo y ser parte de una coalición, ¿no? Yo creo que ese tema que se va a modificar es un tema importante. Qué bueno que no se van a poder pasar los votos a partidos para que garanticen el 3%, porque hay partidos importantes que se la han jugado en ser pues esos 2, 3 puntos que le faltaban a un gobernador o a un diputado para ganar. Eso es mi comentario. Efectivamente, Luzma. Alejandro. Muchas gracias, Berna. Pues con relación a esto que platican sobre la vida eterna de los partidos, pues realmente creo que sería dañino para nuestra democracia que la vida pública y que la oferta partidista se atomizara, ¿no? Es lo que vemos en países como Perú, Bolivia, ¿no? Y a eso se debe en gran medida su inestabilidad. Yo creo que las barreras a la entrada se deben de mantener y así evitar la atomización, pero hay algo más grave, ¿no? Además de lo que tú mencionas y a lo que tú quieres atraer nuestra atención, que es el despido masivo de miembros del Servicio Profesional Electoral. Estos 6,000 funcionarios del INE representan casi el 85% de la plantilla de los trabajadores del INE, ¿no? Entonces eso vulneraría e impediría al INE pues organizar elecciones, pero no solo eso, la verdad es que se soslaya y se vulneran una infinidad de derechos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado ad nauseam, ¿no? Hasta el cansancio en este espacio. El derecho a la identidad, el derecho a la asociación política, el derecho a la igualdad y secrecía del voto, el derecho de elegir libremente a sus representantes y gobernantes, el derecho a la renovación de los poderes por medio de elecciones libres y limpias. Vaya, es un verdadero despropósito y ojalá se pudiera echar para atrás, ¿no? Por la vía judicial, que es lo que menciona José Luis, para poder tener elecciones libres y limpias el próximo año. Así es, Alejandro. Guillermo. Bueno, independientemente de esto que ustedes los abogados llaman chicanas en materia de cuándo sacar en el diario oficial de la Federación el decreto que consigna estas leyes, como lo hemos comentado también muchísimas veces, creo que una reforma electoral no se puede hacer en el previo de elecciones tan importantes. Y al final de cuentas creo que ahí lo que estamos viendo es una intromisión del Ejecutivo en materia de política electoral, más allá de la propia reforma como tal. Y lo que creo que independientemente de lo que pueda hacer la Corte, como ciudadanos estamos obligados a estar total y absolutamente en contra de ello. Efectivamente, Guillermo, pues vamos a ver qué pasa en estos días. La obligación de la Corte, sin duda, por ser un tema de interés, si es que se llega a impugnar, tienen que resolver de manera inmediata, porque nos interesa a todos nosotros. Pero así es, vamos a ver qué pasa y nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gil. No se vayan.